Gentita, paren todo, pues acá me encuentro con los panas haciendo una riquísima pollada. Ahí estamos encendiendo ya el fuego, ahí estamos ahí vendiendo ya las entradas a esta fabulosa pollada en la cueva. Me encuentro en el Sunderland Museo aquí en Ansberg. Bueno, oficialmente es el Museo Histórico Regional del Hausland, pero mejor léanlo ustedes porque si no invoco un demonio. Ubicado en pleno casco antiguo de la ciudad de Ansberg, este museo funciona dentro del antiguo palacio Landersberghof. Y ojo porque aquí se viene el chisme histórico. Este edificio fue construido en 1605 por el elector Ernesto de Baviera, quien decidido a levantar un pequeño castillo, lo hizo nada más y nada menos que sobre la muralla de la ciudad. Todo muy elegante, todo muy renacentista, todo bien. Pero lo interesante viene después, pues este personaje le dona su palacio a su mayordoma. Y su mayordoma era su amante, así es, Gertrud von Ploetensberg. Sí, historia mezclada con un poco de novela, pero así es la vida. Tras su muerte, el palacio pasó a manos de su hija Catalina, y así, entre poder, herencias y secretos, este lugar quedó marcado por una historia bastante controversial para su época. Pero ahora cambiamos un poco el drama por la cultura. Hoy el museo conserva y presenta la historia del antiguo ducado de Westfalia y de toda la región del Sunderland, desde la prehistoria hasta la actualidad. Aquí es donde el museo se pone de película. Bajamos un espacio semioscuro que parece una cueva de verdad. Hay eco, las paredes están rocosas, luz dirigida y de repente sientes que estás en la edad de hielo. Literal casi puedo escuchar a los mamuts. Y ahí está, el poderosísimo, el hermoso y extinto oso de las cavernas. Gigante, imponente, simplemente increíble. Se construyó a partir de hallazgos de la región y te da una idea real de cómo eran los animales de ese entonces. Alrededor de paneles y maquetas te explican cómo era el clima de la zona y la fauna que dominaba el valle, y cómo los primeros humanos sobrevivían en este mundo helado. Todo está en el nivel inferior del museo, diseñado como una cueva, luz tenue, paredes rocosas y lo que mencioné anteriormente. Pero lo interesante de esta sala es de que tienen un enorme colmillo de mamut y es uno de los más grandes del mundo, el cual fue encontrado entre 1938 y 1939. Este colmillo de mamut mide más de 4 metros. Es impresionante, es fascinante y por eso lo debemos de apreciar. Desde la cueva pasamos a un ambiente completamente distinto, el espacio medieval, centrado en caballeros, castillos y la vida feudal en el Sunderland. Aquí te encuentras con figuras a escala 1 a 1 de caballeros, caballos, armas, armaduras y objetos cotidianos que usaban en aquel entonces. Incluso el museo te ofrece algo muy interactivo, pues puedes usar una armadura medieval y usarla como disfraz evidentemente, y ponerte esas mallas, sentir el peso de una armadura y experimentar en carne propia cómo se sentía ser un guerrero medieval en aquella época. Gentita, estoy sorprendido por lo que acabo de ver. Es un traje original, un traje genuino, un traje de la época de las juventudes hitlerianas. ¿Por qué estoy tan sorprendido? En la mayoría de museos a los cuales he ido que tratan acerca de la Segunda Guerra Mundial, simplemente te muestran fotografías, videos o incluso te muestran una audioguía la cual tú puedes seguir mientras vas caminando y te van contando todo al respecto acerca de ese oscuro pasado. Pero no tienen nada tangible. Y es otra cosita ver algo perteneciente a aquella época tan oscura. Las juventudes hitlerianas. Sí,
Ese grupo que empezó como un club para niños y terminó siendo una máquina de adoctrinamiento masivo. ¿Cómo inició? ¿Qué es lo que hacían en estos grupos? ¿Y qué pasaba si no te unías? Pues bueno, todo empezó en 1926 como una organización voluntaria donde los niños podían inscribirse como si fuera un club de deportes, pero rápidamente esto se convirtió en una herramienta clave del régimen nazi. El reclutamiento estaba súper estructurado. Según las edades, tenían pruebas físicas, pruebas ideológicas y hasta raciales. El famoso filtro de pureza aria. Simplemente brutal. El primer paso era la selección según las edades. De 6 a 10 años estaban los PINF. Les hacían hacer juegos, deportes básicos, con una pizca de ideología nazi. Al iniciar les daban un libro de registro, todo esto para anotar los avances que tenían en atletismo, en las acampadas que hacían y conocimiento básico del nazismo. O sea, era casi como un diario de scouts, pero con mucho adoctrinamiento. Luego, los niños de 10 a 14 años entraban en el Deutsches Jungwolf. Aquí vienen los exámenes de pureza racial. ¿A qué me refiero con esto? Revisaban la genealogía hasta los abuelos. Si pasabas, juraban lealtad ante el estandarte de sangre y, evidentemente, hacían muchísimas marchas, muchísimos campamentos y, sobre todo, charlas políticas de adoctrinamiento. Y finalmente los jóvenes de 14 a 18 años llegaban a la Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas propiamente dichas. Entrenamiento físico sumamente intenso, manejo de armas de fogueo y propaganda antisemita. Las chicas también tenían su versión, la BDM, la Bunddeutscher Mädel. En 1936, ser parte de las juventudes se volvió obligatorio. Ibas porque ibas. Y en 1939, un decreto exigía la inscripción universal de los niños y los jóvenes de entre 10 a 18 años. Si no te unías, te fregaste. El castigo era real. Podías perder tu empleo, tus hijos eran acosados en la escuela, nada divertido. Los números hablan, así es, los números hablan por sí solos, pues pasaron de 100.000 miembros en 1933 a 7.7 millones en 1939. Y ojo, el reclutamiento combinaba la presión social de la época y también daba ciertos incentivos, como uniformes, viajes. Era toda una maquinaria para que te unas sí o sí, y si no te unías, eras un desleal. Como en todo sistema, hay personas que tratan de evadirlo, ya fuera porque sean opositores políticos, religiosos, judíos o simplemente personas consideradas asociales, y usaban algunas estrategias, como por ejemplo, motivos médicos, religiosos o trabajo esencial. Participaban mínimamente como para no levantar sospechas. O se unían a grupos como Rosa Blanca o el Edelweiss Pirates, en el cual escuchaban música swing, hacían excursiones y la famosa lectura prohibida. Libros prohibidos por el régimen, ahí los podías encontrar y se podía conversar de ellos. Enfrentaban redadas y también estaban expuestos a ser capturados en los famosos campos de concentración. Los niños que no se unían a las juventudes eran sumamente señalados y criticados. Se les decía que eran personas egoístas o simplemente traidores y desleales al régimen. A esto es a lo que me refería cuando decía que tenían cosas tangibles en este museo y tienen varias cosas de la Segunda Guerra Mundial, pues este es un cartel de reclutamiento para las juventudes. Así es, un llamamiento para servir al Tercer Reich. Llegamos al final de nuestra aventura y gente, no les voy a mentir, soy el único que está en la calle y un grupo de cuervos, no sé por qué se han ensañado en lanzar rocas de la nada. Están locos, empiezan a lanzar rocas
Bueno, gentita, me fui un poco de la iglesia, puesto que los cuervos estaban como locos, empezaron a llegar más y se estaba poniendo tétrica la cosa y no me quería pelear con ninguno. Ya sacaste No, boleto, disculpe, ya señor, de estuvo, verdad no lo cabrón, vuelvo a si te voy hacer. putear, Solo estaba pendejo. pidiendo... Pero cambiando un poco de tema, la entrada a este museo, a este maravilloso lugar, está 8 euros. ¿Vale la pena? Depende si es que te gusta un poco la historia local, si es que te gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo, no tienes nada que hacer, pues. Oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí, así ¡No que veo nada! ¡No estás haciendo nada! Y bueno, lo más importante de todo es que te haya gustado, no olvides darle un like, suscribirte a este poderosísimo canal, dejar un riquísimo comentario para saber qué opinas, qué es lo que piensas, qué hay en tu cerebro. Déjamelo saber en los comentarios.